Bueno, buenas tardes. Esta presentación va a ser fundamentalmente visual. Hay un número cercano a las 90 láminas que las iremos comentando brevemente cada una para alcanzar el tiempo que haya espacio para conversación también. En primer lugar, cubriremos la historia del arte occidental desde el Renacimiento hasta los presentes tiempos. Y miremos el panorama de la representación de la tortura y los crímenes de guerra en el arte occidental. Por de pronto, me gustaría partir con la afirmación de que el arte se hace eco del espíritu de su tiempo, pero a la vez contribuye a moldearlo. El arte es su tiempo y el tiempo es su arte, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, los conceptos humanistas, por ejemplo, hoy día a todos nos horroriza la idea de la esclavitud, pero 150 años atrás se iba a la guerra para defender la esclavitud. Los conceptos humanistas han avanzado lentamente y en definitiva lo que nos interesa es un punto de quiebre en que realmente ya dejó la humanidad de ser indiferente a las atrocidades. Ese punto de quiebre se dio a comienzos del siglo XIX o a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa y el ascenso de las ideas liberales. Comenzaremos primero a hablar de tres etapas. En una etapa anterior a esa que hablamos, esto es del comienzo del siglo XIX, hay una carencia de una posición moral humanista. Desde el Renacimiento hasta fines del siglo XVIII, el arte occidental por lo general evitaba tomar una posición moral que no fuera religiosa sobre la guerra y la tortura. Después veremos una etapa del siglo XIX y primera mitad del siglo XX de testimonio, denuncia de atrocidades, reivindicación de las víctimas. Desde el comienzo del siglo XIX hasta el comienzo de la segunda mitad del siglo XX, el arte occidental trató los temas de crímenes de guerra, tortura y represión política, enfatizando la denuncia de actos inhumanos y la reivindicación de la dignidad humana de las víctimas. Excepción el arte de propaganda ideológica, ¿a qué nos referiremos? Pero hay un segundo periodo de siglo y medio, desde el comienzo del siglo XIX hasta mitad del siglo XX o después de la Segunda Guerra Mundial, en que se da el ascenso de esta posición humanista de repudio a las atrocidades y simpatización y simpatía más bien con las víctimas. Y en tercer lugar, en la década reciente se da una tendencia a la preservación de la memoria colectiva, la interpelación moral universal. En décadas recientes se ha extendido la conciencia internacional sobre el imperativo ético de proteger los derechos humanos y hacer realidad los valores humanitarios. Como consecuencia, han surgido numerosos esfuerzos para revelar la verdad sobre graves crímenes e injusticias, preservar la memoria colectiva y forjar una determinación de no permitir que tales atrocidades se repitan. Ahora bien, el resto de la presentación va a ser fundamentalmente visual. Comencemos con la primera etapa. Carencia de una posición moral humanista, desde el Renacimiento hasta fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Veremos algunos aspectos mitológicos, cómo se expresa esta carencia de posición moral humanista en la religión, en la glorificación de la guerra y en una documentación, entre paréntesis, entre comillas, más bien objetiva de la tortura, la esclavitud y el genocidio. Comencemos. Este cuadro es del periodo tardío de Tiziano, el gran artista del siglo XVI, veneciano. En este cuadro que representa el desollamiento, esto es, el arrancarle la piel con un cuchillo, al sátiro Marcias, un personaje mitológico que desafió al rey, al dios Pan, el dios de la música, a una competencia musical y perdió. Como consecuencia, desollado, vivo. Pero ustedes pueden ver que hay aquí una especie de personaje bucólico tocando el violín y todo el mundo está mirando esto como si fuera un espectáculo, hasta un perrito lamiendo la sangre abajo. Es decir, no hay una expresión de horror frente a este martirio, sino más bien una expresión de objetivo, por llamarlo así, o de indiferencia. Lo mismo se puede decir en este cuadro de Rubens del siglo siguiente. Si bien aquí parece haber un retorcimiento, es más bien el fruto del estilo barroco, de posiciones difíciles de dibujar, en escorzo, como se llaman estas posiciones relativamente en diagonal,
Y este es, por supuesto, Prometeo encadenado y el águila está devorando sus entrañas, su hígado. La posición también es simplemente descriptiva. No hay un pronunciamiento o una posición del artista que refleje su tiempo en el cual no había un rechazo a estas prácticas. Ahora, con respecto al Cristo crucificado nos encontramos con una paradoja. Hay representaciones como esta de Velázquez, de la cual Ortega y Gasset decía que parece que el Cristo estuviera arrellanado en la cruz, que estuviera confortablemente ubicado en la cruz. En cambio, esta presentación de Grunewald, un artista alemán del siglo anterior a Velázquez, es bastante más crispada y aparece lleno de llagas purulentas, en fin. Sin embargo, esta representación es una excepción a la tendencia general en la medida en que procura instalar o inducir a los fieles a un estremecimiento de compasión, de adoración, de veneración, de horror, cuando se trata de las representaciones del infierno, o de adoración y veneración cuando se trata de las representaciones de la divinidad. Aquí nos encontramos con una representación de Bernardino Luini, un artista de Renacimiento, discípulo de Rafael, y esto es la cabeza de Juan Bautista puesta en un plato para ser presentado al rey Herodes después de la danza de Salomé. Como ustedes pueden ver, Salomé está perfectamente indiferente, esta mano coloca la cabeza como quien pudiera poner allí una alcachofa o algo así. Y en definitiva, lo que interesa es el juego en forma de S, de la forma, el eje estructural del cuadro. Esto es un formalismo más que un estremecimiento o una condena o un horror frente al hecho. Lo propio se puede decir del martirio de San Sebastián, para la cantidad de flechas que ha recibido San Sebastián, que murió asaeteado, como se decía, con respecto a la ejecución por flechazo. Se puede advertir que la posición de él, su actitud es más bien de oración y de piedad antes de quien estuviera atravesado por tantas flechas que debería estar, por supuesto, retorcido de dolor. Esta situación se repetía mucho en el Renacimiento y este tipo de esquema de los santos martirizados que son presentados como en una posición también idílica, tranquila, serena, antes que expresando el artista alguna forma de horror o repulsión frente a lo ocurrido, era muy frecuente. Una excepción, segunda excepción, aparte del crucifijo, es la representación del infierno. Este es el panel del infierno de Van Eyck, un gran artista flamenco del siglo XV, quizás el más grande de todos. Tenemos aquí, por supuesto, la imagen de la muerte representada en esta calavera y cayendo las almas o los cuerpos, o las almas hechas cuerpos, o los cuerpos hechos almas, en fin. Perdonen, no quiero parecer irreverente, pero es la representación la que estoy tratando de reflejar. Cayendo en un pozo sin fondo del infierno. Y lo que se procuraba era inducir, como dije yo anteriormente, a los fieles al horror, al estremecimiento, del temor del pecado y de la condenación eterna. Con respecto a la guerra, existía una especie de glorificación. La guerra era considerada un ejercicio caballeresco, como en este cuadro de Paolo Uccello, un florentino del siglo XV. O bien, como en este cuadro de Albert Ageldorfer, un alemán del siglo XVI, apareciera como una especie de festival. Da la impresión de que estuviéramos en Venecia, y en lugar del horror de la guerra, que es un infierno genuino, donde hay personas destripadas, sangre que corre por botones, descabezados y sufrimiento indecible, aparece una especie de festival, una glorificación de la guerra, la que se da. En este cuadro anterior de Paolo Uccello es más bien una elegante competencia caballeresca, y en este otro de Aldorfer, esta especie de carnaval. Con respecto a la representación de la tortura, es absolutamente impávida y técnica, como podría ser, por ejemplo, la representación de hojas botánicas en un libro de botánica. Aquí tenemos la tortura del agua, en que se amarraba al prisionero que iba a ser torturado y se le obligaba
a ingerir, introduciendo en un tubo grandes cantidades de agua hasta que, por supuesto, terminaba muriendo. Pero observamos que estas personas están contemplando esta tortura con bastante serenidad y, en definitiva, la descripción es más bien, esto se hacía de esta manera, como diciendo los insectos tienen 4 alas o 8 patas, en fin. Sería una descripción casi entomológica o, como dije anteriormente, botánica. Esta es la tortura del estiramiento, en que se estiraban las personas atadas con cadenas hasta descuajeringales, diríamos, o sea, quebrarle las coyunturas de las extremidades. Por supuesto, la forma más atroz de esta tortura se daba cuando a la persona se le amarraba a cada una extremidad un caballo distinto y se los azotaba a los caballos para que galoparan en direcciones diferentes y la persona terminaba siendo descuartizada. No quiero simplemente producir un efecto estremecedor, pero las cosas son así. Esta es la tortura del atenazamiento, en que al torturado se le atenaza, es decir, se le aprieta con unas tenazas que se ve aquí, como quien diría, con unos alicates puntiagudos. En fin. Pero en todo esto los testigos son estas personas con grandes túnicas que parecen ser religiosos, leyéndoles sus derechos o invitándolos al arrepentimiento. Y en definitiva los torturadores también son bastante funcionarios, bastante anodinos, imparciales, por decirlo así, desprovistos de un compromiso emocional. Lo mismo se puede dar con respecto al comercio de esclavos. Ustedes saben que la esclavitud fue probablemente el mayor crimen junto con el holocausto concentrado en un periodo de 7-8 años, la esclavitud esparció en un periodo de 2 siglos o 3 siglos, pero la esclavitud cobró decenas de millones de víctimas. Y en definitiva los señores africanos de África Occidental colaboraban con los traficantes de esclavos, los negreros, tomando su propia gente y vendiéndolos, y eran transportados a los lugares de embarcamiento y en los barcos con destino a las Américas, a Estados Unidos concretamente, en la mayoría de ellos, también en otras plantaciones de caña en América Central, en el Caribe, en el norte de Sudamérica, en fin. En el barco perecía, cerca de la mitad de ellos eran arrojados los enfermos al mar, en fin. Eran las condiciones absolutamente indecibles. Y aquí se narra simplemente cómo iban, como quien dice, van de paseo, pero van sujetos con una especie de cepo en el cuello para impedir su fuga o para asegurar su aprisionamiento. Lo propio se dice con la quema de herejes. En la evangelización forzada de los españoles en las Américas, se dice que en un momento determinado se estaban quemando herejes. Herejes eran los que no reconocían al Dios verdadero a tiempo o no lo reconocían en forma suficientemente expresa. Y un español llevó la cuenta de cuántos se habían arrojado a la hoguera y contando 99 dijo, voto a tal que han de ser 100, y tomó uno de sus criados y lo echó también para redondear la cifra. Yo sé, estoy siendo un poquito efectista, pero esa no es la intención. Bueno, aquí está la quema de herejes. Bueno, todo esto llega a un punto de giro o de quiebre con la Revolución Francesa, que trajo sus propios horrores junto con su grito libertario, por supuesto, y la guillotina y la época del terror francés, en fin, bajo Robespierre y bajo distintos regímenes gobernados por los jacobinos en particular, o la tendencia jacobina ha sido pasado a ser sinónimo de extremista. Pero, en definitiva, a partir de la Revolución Francesa y del ascenso de posiciones humanistas que se dieron desde el comienzo de la Ilustración, esto es el periodo filosófico del siglo XVIII, de fin del siglo XVII hasta el fin del siglo XVIII. Finalmente todo esto cristalizó en ciertas revoluciones que se pueden llamar liberales o burguesas o democráticas o terribles, como quiera llamarse. La de Estados Unidos, que no terminó en guillotina y quizá eso ayudó a que se forjara una nación duradera, con todos sus bemoles y sus grises, pero en todo caso duradera. Y la de Francia, que terminó en la guillotina, con lo que significó ese retroceso y de avance de nuevo, pero muchas décadas más tarde. A partir de esto,
de este momento se empieza a dar un periodo en que se da el testimonio, la denuncia de atrocidades, la reivindicación de las víctimas, y coincide con el periodo en que comienza la fundamentación filosófica, la positivación me refiero a la incorporación en las leyes, en el derecho positivo, como decimos los abogados, de los derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa es de 1789, luego también la reforma, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que afirma la dignidad de todas las personas humanas nacidas iguales en igualdad y de derecho, en fin, es de 1700, antes de 1776, hasta que se consiguió la independencia, y después las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos fueron posteriores, como 12, 13 años más tarde. Y se da aquí una representación dialística y dramática de las atrocidades de la guerra, una denuncia de la represión política y la tortura, pero también hay un arte de propaganda ideológica que marca una tendencia o una corriente contraria. Examinemos esto. Este es un grabado de Goya sobre las atrocidades de las tropas napoleónicas en contra de la guerrilla. De allí viene el nombre guerrilla, del nombre español, que incluso se dice guerrilla en inglés y guerrilla en francés. Está tomado del español como guerra pequeña, guerrilla. El pueblo español, ante la invasión de las tropas napoleónicas que depusieron a Fernando VII y a quien nuestros líderes criollos juraron guardarle el asiento calentito, digamos, pero después se entusiasmaron años después con declarar una independencia de la urbe. Estas tropas napoleónicas que depusieron a Fernando VII, digo, fueron repelidas o resistidas fuertemente por el pueblo español mismo, que echó mano a carabinas del abuelo, a picotas, a lo que fuere, y salió a defenderse sin uniforme, sin nada. Y la represalia de los franceses fue terrible. Aquí tenemos un cuerpo mutilado con la cabeza colocada en la picota, un brazo colocando de esta rama, aquí otro cuerpo muerto, en fin. Y Goya inmortalizó estos horrores en una serie de grabados al aguafuerte, a la mesotinta y al aguatinta llamados Desastres de la Guerra. Es una serie de grabados de Goya. Goya, entre paréntesis, es uno de esos personajes cuya vida, que Goya vivió 82 años, se sitúa a horcajadas entre el periodo anterior del despotismo ilustrado y el periodo del republicanismo o el humanismo naciente. Y uno puede ver que en la primera etapa era bastante rococó y pintaba cartones para la Casa Real del Rey para que se hicieran tapices. Y en su última etapa, en cambio, tiene una posición no solo realista y humanista, sino también una posición muy tenebrosa, ejemplificada en los famosos frescos de la Quinta del Sordo. Otros personajes que están ahorcajadas entre estas dos épocas y que marcan una gran diferencia entre su primera fase, los primeros 30, 40 años, y la segunda, son en música Beethoven, por supuesto, cuya primera etapa es bastante haydniana y cuya segunda etapa anticipa prácticamente todo el siglo XIX por venir hasta Wagner, hasta llegar a las orillas del monte Wagner, digamos. Y en literatura Goethe, que en la primera etapa es la segunda etapa es el de su Fausto, por supuesto, y la primera etapa es del joven Werther, las cuitas del joven Werther, en fin. En suma, este Goya es un Goya cambiado por la historia, y que cambia la historia. Como decíamos, el arte es influido por su época e influye en la época. Este mismo cuadro que se llama Los fusilamientos del 3 de mayo es de Goya también. Tenemos aquí la represalia de las tropas francesas napoleónicas expresadas en fusilamientos multitudinarios el día 3 de mayo. Aquí hay un farol que ilumina a la figura central, que es mitad súplica, mitad desafío, mitad rebelión. Tenemos aquí a alguien que ya pereció en la anterior andanada de balas y su sangre reseca se extiende por todo alrededor de la figura. Un sacerdote que ora, personas que lamentan su suerte, estos que están lamentando su suerte, y los ejecutores son siempre maquinales, anónimos y uniformes. Ustedes los pueden ver a los ejecutores aquí. Están todos, no tienen rostro y parecen soldaditos de plomo, solo que están disparando balas de verdad en un hecho que recoge Goya.
Este mismo Goya de la última etapa, incluso cuando vuelve a la mitología, ya vuelve en un tono tenebroso. Este es Neptuno devorando a uno de sus hijos. Un horroroso cuadro, por supuesto. Muy potente y muy decidor de esa época. Pertenece a los llamados frescos de la Quinta del Sordo, que después fueron trasladados en tela y gran parte de los cuales están en el Museo del Prado de Madrid. Entrado el siglo XIX, se desarrolla el movimiento del romanticismo y uno de cuyos principales exponentes es Géricault. Géricault, quizás ustedes recuerdan, el cuadro del naufragio de la balsa de la Medusa y todo el mundo, y algún agonizante en la balsa y otros agitando pañuelos tratando de llamar la atención a un barco distante. Bueno, ese es de Géricault. En este momento, en este cuadro particular, Géricault nos quiere desmitificar el aura utópica de la guillotina y mostrando los rostros de dos guillotinados en toda su crudeza. Más adelante, Manet vuelve a mostrarnos un cuadro de fusilamiento, pero esta vez regresando al Goya, pero sin protesta. Se trata del fusilamiento del emperador Maximiliano I, así nombrado emperador por Francia, emperador de México. Por supuesto, una rebelión en México que terminó, como ustedes pueden ver. Aquí hay espectadores que están observando el suceso. Los ejecutores son todos también maquinales, uniformes y anónimos. En este cuadro de un gran satirista francés llamado Honoré Daumier. Honoré Daumier hizo una gran sátira de la justicia en una serie llamada Les gens de justice. Perdonen el francés, pero soy operado de la úvula. No me sale con toda la resonancia que el idioma reclama. Pero en todo caso, los caracteres de la justicia muestra abogados pomposos, interesados en el dinero y jueces venales, y todo esto en una ironía quizá no advertida adorna muchas veces los recibos de los estudios de abogados que nos advierten precisamente que están haciendo una mofa de la propia pompa de que adolece gran parte de nuestra profesión, debería decirlo, porque nadie es perfecto, yo soy abogado. Bueno, Honoré Daumier era un caricaturista muy mordaz. Hizo una caricatura del rey o de Napoleón, no me acuerdo qué Napoleón, pero el Napoleón que fue reinstaurado, me imagino que sería como Luis XVIII, después de Luis XVIII era un Napoleón. Y fue condenado a 6 meses de prisión por faltar el respeto al rey. Y aquí se hace precisamente una representación de lo que significa la mordaza frente a la justicia. Esto es la libertad de expresión sofocada. El juez poco menos que se frota las manos, los ayudantes del juez lo inmovilizan y está la persona amordazada. Y aquí se advierte el verdugo arremangándose la manga, preparando con su hacha para ejecutar la sentencia de muerte. El mismo Honoré Daumier, estamos ya cerca de la mitad del siglo XIX, y comienza a despuntar muy poco a poco la conciencia sobre la situación de los más pobres y de los derechos sociales. Y él, en esta representación denominada El vagón de tercera clase, nos coloca frente a la situación de los más pobres que viajan en estas condiciones. Esta mujer amamantando un niño, esta otra con una canasta, probablemente llevando una gallina o algunos quesos o huevos, en fin. Y viajan apiñados y en condiciones de pobreza en los trenes de esa época. Siguiendo con la conciencia social naciente de mitad del siglo XIX, el pintor Millet, François Millet, nos representa aquí las segadoras. Esto es, se fija en la condición de los más humildes, que era tema no tocado anteriormente, eran grandes escenas religiosas o mitológicas, pero nadie se le ocurriría representar en el Renacimiento o anteriormente al siglo XIX, en sus cuadros, la situación de los más pobres o los más desposeídos. Y este es un Van Gogh temprano, que se llama Los comedores de papas, que revela también la situación de
de los obreros de la época, de los más pobres, y que se alimentan fundamentalmente de papas en esta. El Van Gogh colorido de pinceladas vibrantes y de colores iluminados vendría mucho más tarde. Este es el Van Gogh de los primeros años, cuando todavía en Holanda se empeñaba en una función misionera y creía tener una vocación religiosa. Nos trasladamos ahora a la Primera Guerra Mundial. Han pasado cerca de 100 años, o un poquito más, desde la invasión napoleónica a Francia, y nos encontramos con el alemán Otto Dix, que tiene una serie sobre la guerra extraordinariamente potente y cruel. Este uniformado es una calavera uniformada, por supuesto, y se ha podrido en su uniforme una vez muerto. Los horrores de la guerra los representa en forma descarnada y sin ninguna conmiseración o adulzamiento artificial. Este mismo Otto Dix tiene este cuadro sobre las máscaras de gas. Ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial se utilizó mucho el gas mostaza, que producía ceguera. Después este gas fue prohibido por distintos tratados internacionales, así como otras armas indiscriminadas, porque no podía. Este atacaba tanto a combatientes como a no combatientes y además producía una crueldad. Eran de una crueldad innecesaria porque los cegaba. Y repartían los alemanes máscaras. Aquí este tiene una granada en la mano, este tiene fusiles, en fin. Pero todos tienen nuestra máscara que de alguna manera nos hace parecer como espectros o calaveras también. Otto Dix también nos presenta este cuadro que se llama Encuentro nocturno con un loco. Este, por supuesto, es el loco. Es una pesadilla que no quisiéramos tener, me imagino. Y detrás se encuentra una ciudad destruida por la guerra, por supuesto. Y queriendo decir la locura de la guerra. Recuerden este nombre, Otto Dix, D-I-Y, Dix. Si a ustedes les interesa verlo un poco más, Google Imágenes 400 Otto Dix, pues salen todos en Google Imágenes, es fascinante. En fin, D-I-X. Dix, dije Y, perdón, me equivoqué. D-I-X, Dix, Otto Dix, con 2 T, Otto. Este cuadro es de John Singer Sargent, un elegante pintor norteamericano de la época, que sin embargo nos representa aquí una serie de soldados cegados por el gas que están apoyándose uno a otro en el hombro para caminar. Evidentemente un hombre tan culto como John Singer Sargent tenía presente este cuadro 3 siglos antes de Bruegel, de un ciego conduciendo a otros ciegos. Y por supuesto este cayó en el pozo, este ciego, y todos los demás van a terminar cayendo en el pozo también. La parábola del ciego que conduce a otros ciegos. Pero en definitiva, aunque tuviera presente eso, su representación actualizada a la Primera Guerra Mundial nos muestra los efectos del gas mostaza en todo cegado. Por supuesto, John Singer Sargent fue más conocido por sus retratos de moda y es un gran acuarelista y un notable pintor con lo que se llama, por algunos críticos, bravura, en el sentido de una pincelada segura y rápida, en fin. Este cuadro es una excepción en su producción. Nos encontramos ahora con una conciencia frente a la represión sindical. Estos son Sacco y Vanzetti, 2 sindicalistas ejecutados en Estados Unidos, condenados por terrorismo, con unas acusaciones que han sido probadas hasta la saciedad falsa. Pero se necesitaba encontrar ciertas víctimas propiciatorias y lo encontraron en estos italianos inmigrantes de apellido Sacco, con 2 C, Sacco, y Vanzetti. Y por supuesto, los personajes que están juntos a su ataúd representan los poderes judicial, financiero y político. ¿Y quién es pintor? De Ben Shon, S-H-A-W-N, Ben Shon, un gran pintor norteamericano que después pintó muchos murales a propósito de
de la gran recesión, cuando el gobierno de Estados Unidos estableció un programa de las artes para ayudar al empleo y a la economía. En fin, y tiene grandes representaciones. Es realmente un pintor muy interesante. Ben Shon. Este cuadro en los años 60 no había persona que se preciara de ser, comillas, progresista, cierre comillas, que no lo tuviera en su cuarto. Se llama El Cuarto Estado. Recordemos que en los tiempos anteriores a la Revolución Francesa había 3 estados: la nobleza, la clerecía y la burguesía. Y cuando finalmente ya en el despeñadero del antiguo régimen hacia la Revolución se trata como una medida desesperada de crear un cuarto estado reconociendo el campesinado, eso marcó el fin del antiguo régimen. Ya se veía venir, pero eso precisamente era una medida desesperada y tardía, naturalmente. Entonces el cuarto estado del campesinado, aquí aparece dramáticamente esta mujer con su niño siguiendo a estos líderes y detrás de ellos toda esta muchedumbre sindicalista. Como repito, era un cuadro muy must be o must have entre la generación de los años 60, por decirlo así. En todo lo que hoy día sería, por ejemplo, Pink Floyd o Rolling Stone, en los cuartos de ellos estaban precisamente este cuadro. Nos encontramos aquí frente a los linchamientos en el sur de Estados Unidos. Ustedes pueden ver, esto es un retroceso, es decir, hay islotes de inhumanidad, incluso frente a una corriente creciente de humanismo, y que se resisten a renunciar a sus privilegios y a su racismo y a su odio. En este caso, luego de haberse derrotado las fuerzas del sur, al mando del general Lee, por parte de las fuerzas del gobierno dirigido por Abraham Lincoln y mandada a las tropas por el general Grant en la guerra de secesión, luego de la derrota del año 64, 65, 65, 64, bueno, uno de esos 2 años, perdona que te mire a ti, Ramsey. En todo caso, la segregación del sur duró todavía 90 años más antes de la Ley de Derechos Civiles. Y la Ley de Derechos Civiles del tiempo de Lyndon Johnson no corrigió todavía todos los problemas, sino que hubo que esperar mucho más tiempo hasta que se avanzara. Y todavía subsisten algunos bolsones de segregación y discriminación. En este momento sí, si ustedes ven una película policial, el jefe es un negro que le dice al jovencito, el jovencito siempre es un blanco, pero es más subordinado, le dice: entrégueme su placa y su pistola y tiene 24 horas para resolver el crimen. Ahora, algo es un avance, el jefe es negro, pero en definitiva, 50 años atrás en la película Lo que el viento se llevó, la única personaje negro era una criada que le decía a Scarlett O'Hara, que era Vivian Lee: apúrate niña que ya vienen los invitados, vístete luego. Ese era el único papel reservado para los negros. En fin, se ha avanzado, pero el avance ha sido muy penoso y muy lento. Y por supuesto, en esa época existía, bastaba que los acusaran de haber mirado a una mujer blanca para que lo sacaran una muchedumbre blanca y la policía miraba para otro lado, los sacaran a tirones de la cárcel y los colgaran. Esta representación de un ahorcado también es de esa época, es un grabado. Aquí están los pies de los blancos, aquí está la horca y aquí está la persona ejecutada. Este lo encuentro un terrible cuadro. Es un grabado de Reginald Marsh y se llama Su primer linchamiento. Aquí ven usted a la mamá que la levanta a la niñita porque el espectáculo está acá fuera del cuadro, para que pueda tener una buena vista del linchamiento. Es su primer linchamiento de la pobrecita, que como que está debutando en sociedad, poco menos. Entonces, la mamá tiene esta mueca y los demás están todos mirando, entre estremecido y gozoso, más gozoso que estremecido, este acto de barbarie. Este también es una representación de lo que significa precisamente la opresión de los negros. Y llegamos aquí a los albores de la guerra mundial, comenzando por ese terrible prólogo que fue la Guerra Civil Española. Y en este cuadro del gran fotógrafo Robert Capa
se muestra un miliciano caído de un balazo en el momento de ser abatido. Lamentablemente después se probó que había sido un montaje. Como se probó que había sido un montaje este otro cuadro, que no faltaba en ninguna casa de ningún quinceañero en esa época, que era una especie de los amantes que se encontraban frente al Hotel de Ville en París, en el barrio Le Marais, y parecía que él hubiera llegado por detrás y le hubiera sorprendido con un beso. El epítome del romanticismo, bueno, fue un montaje con actores profesionales, lo que quiere decir que no todo lo que brilla es oro. No deja de brillar por eso, pero no todo es oro. Nos encontramos aquí frente a quizás el más famoso cuadro de Pablo Picasso, Guernica. El año 1936, cuando se desató la Guerra Civil Española, los nazis que apoyaban al régimen de Franco, aunque este se declaró neutral, pero en el fondo simpatizaban mucho con ellos, bombardearon la ciudad vasca de Guernica, simplemente civiles, con los cazabombarderos en picada que se llamaban los tucas, que tenían un horrible ulular antes de dejar caer sus bombas. Y estremecido por el horror de ese bombardeo, Picasso pintó este enorme cuadro que el tamaño de una persona es más o menos, se lo voy a dibujar acá, para que ustedes se formen una idea. Es un enorme cuadro. Y está también pintado en colores, en tonos grises y negros y blancos. No tiene colores, de manera que no es que este cuadro sea en blanco y negro, sino que es así. Se encuentra en este momento en la Reina Sofía de España. Picasso pidió que se entregara el cuadro, una vez recuperada la democracia en España, a España, pero entre tanto que estuviera en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y estuvo allí donde lo vi por primera vez. Ahora, una vez que se recobró la democracia en España, la gente dijo, queremos estar bien seguros lo de Nueva York. Como dijo, me pregunta de nuevo, por favor, y se demoraron 10 años, pero eventualmente lo entregaron. Y en este momento se puede ver en España. Por supuesto, aquí nos encontramos con un bombardeo representado por estas llamas, que siguen acá, estas llamas. Un caballo algo cubista atravesado por una lanza. Un soldado o guerrero con la cabeza quebrada, el brazo quebrado, la espada quebrada. Un toro mugiente. Una madre con su niño muerto clamando al cielo. Una luz artificial. Una mano que busca una antorcha tratando de ver la luz en medio de la oscuridad del bombardeo y todo eso. Guernica. Y de Paul Klee, un gran artista suizo-alemán, nos encontramos con este cuadro que se llama Borrado de la lista. Borrado de la lista porque el régimen nazi, el año 37, organizó una exposición que se llama Arte Degenerado. No lo sé decir en alemán, aunque creo recordar las palabras, pero no me atrevo a pronunciarlas para no ofender sus oídos. En todo caso, reunía lo más granado del arte moderno en este arte degenerado. Y esta gente que estaba expulsada de sus escuelas donde enseñaban arte o de las instituciones donde estaban trabajando, los museos o lo que fuere. Paul Klee trabajaba en la Bauhaus, en la famosa casa de unificación de las artes en la entreguerra en Alemania, que comenzó en Weimar, siguió en Dachau y Düsseldorf, no en ese orden probablemente. Y fue borrado de la lista y su arte incorporado en la exposición de arte degenerado, varios de sus cuadros. Él emigró de vuelta a Suiza, donde, para de infamia de los suizos, murió 7 años más tarde sin que le hubieran devuelto su nacionalidad suiza porque él había adquirido la nacionalidad alemana y pidió la nacionalidad suiza de vuelta. Ahora, por supuesto, le tienen un museo y recaudan todas las entradas del numeroso público que acude a ver su museo. Pero en su momento no supieron acogerlo. Nos encontramos aquí frente a un artista de guerra. Su nombre es Mitchell Jamison, el norteamericano. Y él, de muy joven, acompañó a las tropas, así como hay historiadores de guerra, fotógrafos de guerra, cineastas de guerra, había artistas de guerra que hacían una representación artística de lo que veían. Y nos encontramos frente a la Segunda Guerra Mundial, la llamada Guerra Noble, y efectivamente fue una guerra noble en el sentido de sus objetivos de acabar con el racismo, el fascismo, el nazismo, en fin, con las fuerzas del eje que en esa época la constituían, principalmente Alemania, Italia, Japón
y un número de estados más pequeños, aparte de algunos estados neutrales simpatizantes, entre ellos España, Portugal, por supuesto, y más lejos, Argentina, y en el propio Chile teníamos bastante simpatía por el régimen nazi, por lo menos en cierta parte del territorio. En suma, este artista Mitchell Jamison representa en forma relativamente noble esta guerra noble. Aquí están los prisioneros alemanes rendidos, aquí está el desembarco en Normandía, en que llegan a las playas enfrentando fuego enemigo, en fin. Hago presente esto porque vamos a ver más tarde cuando este artista ya de viejo regresó por su propia cuenta y sin tener un trabajo en el ejército a la guerra de Vietnam, y lo que vio fue totalmente distinto. La más innoble quizás de las guerras, por lado y lado. Nos encontramos aquí frente a la propaganda de guerra, la glorificación, por supuesto, de los cañones. Este es un cuadro de Gino Severini, un italiano del llamado movimiento futurista, que era un movimiento que, aunque se desarrolló 8 años antes del ascenso de Mussolini, era protofascista, casi como que lo anunciaba el fascismo, con la glorificación de la guerra, el armamento, la maquinaria moderna. Decía su principal exponente teórico que la guerra era la higiene de la humanidad. Bueno, sin comentario. Aquí nos encontramos frente a un tren blindado en un estilo cubista italiano, digamos, estilizado, como era el propio movimiento futurista, y lleno de cañones y fusileros, todos ellos glorificando lo que significa la defensa de este armatoste de guerra que es el tren blindado. Esta es propaganda nazi, y como podemos ver, nos encontramos frente con todo un impulso hacia adelante. Se pueden ver, tiene la silla con la cual va a golpear, pero la pierna hacia adelante, el mentón hacia adelante, la nariz hacia adelante, la gorra hacia adelante, los hombros hacia adelante, todo es un impulso dinámico de ataque. Este era el escultor preferido de Hitler, el cual era artista bastante mediocre, pero artista él mismo, y se conserva sus cuadros y salen en remate con cifras no menores, no tampoco siderales, pero no menores. Este se llama Arno Becker, y era el artista preferido de Hitler, lo que da una idea del tipo de arte que favorecía el nazismo. Esto es la glorificación de un pasado musculoso, guerrero, con una pseudo reproducción del ideal griego, pero en una forma más deformada, más exuberante, más grotesca, diría yo, en muchos sentidos. Arno Becker era el escultor favorito del dictador, de Hitler. Nos encontramos aquí frente a una propaganda china de guerra. Por supuesto, se supone que los niños apoyan el esfuerzo de guerra. Y esto es una propaganda soviética también, y esta es propaganda japonesa de guerra. Por supuesto que y Picasso lamentablemente no escapó a esta ola de propaganda, y reinventado como comunista después de la Segunda Guerra Mundial, el partido le pidió que hiciera un cuadro de condena a la guerra de Corea, y salió con este cuadro que es Masacre en Corea, que es un bodrio, efectivamente. Los genios también pueden pintar bodrio. Nos encontramos, por supuesto, frente a los ejecutores maquinales, uniformes, anónimos, pero esta mujer embarazada y este niño que huye son elementos bastante efectistas, y se llama Masacre en Corea este cuadro. Comparado con el Guernica, que es su mejor cuadro, este bien puede ser candidato a ser su peor cuadro. Nos encontramos ahora con la fotografía documental, y esta fotografía muy conocida para las personas que llegaron adultos como el que les habla en los años 60 y 70. Esto es la ejecución por parte de un general survietnamita, de un guerrillero del Vietcong, simplemente con un balazo en la cabeza, en el mismo momento recibir el impacto. Este otro cuadro también es muy conocido, que es los efectos de bombardeo con napalm de los norteamericanos, y una niña huyendo quemada y desnuda por la carretera.
Esta niña ha sido identificada, vive en California actualmente y no es tan niña, por supuesto. Han pasado 3 décadas o 4, pero era muy conocido. Y nos encontramos de nuevo con nuestro Mitchell Jamison de la Guerra Noble, pero que esta vez documenta la Guerra de Vietnam en esta especie, esto se llama Carrusel de Sexo y Muerte. Se ve a los soldados americanos en un prostíbulo de Saigón, en esta especie de carrusel de sexo y muerte. La película de Kubrick, Full Metal Jacket, traducida como Nacida para Matar, nos muestra lo que significaba la degradación de esa guerra para las tropas norteamericanas. Este es un interrogatorio, por supuesto aquí está la sombra de un soldado americano, aquí hay otro soldado americano, un interrogatorio de un vietnamita que ha sido, sus brazos están amarrados a la espalda. Y también existía la costumbre por ambos bandos, diría, que hay una imagen de un soldado americano, de decapitar a la persona, mutilarle los genitales y colocar la cabeza en el lugar de los genitales. Lo que recuerda el horror de Goya también, de un siglo y medio antes, en su famosa serie de grabados Los desastres de la guerra. Naturalmente, los Vietcong y las fuerzas de Vietnam del Norte hacían lo propio cuando capturaban a soldados americanos, también los mutilaban, los decapitaban y colocaban la cabeza en lugar de los genitales. Nos encontramos aquí frente a un cuadro del famoso Gulag. El Gulag no es un lugar geográfico y el archipiélago de Gulag no es evidentemente un archipiélago en el sentido geográfico del término, sino más bien una serie de instituciones del sistema de encarcelamiento y represión política de la Unión Soviética en el momento del estalinismo y también subsistió durante una época posterior. Y esta representación de trabajo forzado en el Gulag es también de los años 60. Esta vez tenemos a Leon Golub, un pintor norteamericano que nos representa la típica represión latinoamericana. Nos encontramos, por supuesto, los personajes aparecen como con bigote y el encapuchado, amarrado, está siendo torturado. Y Amnistía Internacional lanzó una campaña contra la tortura con este póster donado por el artista polaco Topor, que yo lo encuentro uno de los ejemplos más gráficos e inmediatos de propaganda o de propaganda contra la tortura. Nos encontramos frente a este martillo que le borró el mentón y se lo hundió en el pecho. Y una figura así. Es muy simple, como toda buena publicidad necesita ser inmediatamente legible, memorable e imaginativa. Y este reúne los 3 requisitos de memorabilidad, legibilidad e imaginación al extremo. Volvemos a recapitular entonces que en los fusilamientos de Mayo están estos personajes anónimos, maquinales y uniformes. También en los fusilamientos de Manet, del emperador Maximiliano, a mediados del siglo XIX, y en los fusilamientos de este lamentable cuadro de Picasso del año 52. Bueno, nos vamos a trasladar finalmente a la parte. Quisiera dejar espacio para una conversación, así que voy a ir un poquitito más rápido. A la parte de las últimas décadas. La preservación de la memoria colectiva, la interpelación moral universal. Hay una evocación histórica y simbólica de las atrocidades. Hay nuevos medios de expresión artístico, hay monumentos a la memoria y hay una interpelación moral. Veamos cada uno de estos aspectos. Esta represión del Holocausto también me parece mal lograda y efectista, en el sentido de que no se necesita colocar alambre de púa y personajes atrapados en ellos para recordar el Holocausto. En cambio, esta representación de una sala de gas vacía es mucho más implícita y dramática, que yo diría, y artísticamente lleva consigo un mensaje mucho más potente que aquella obvia que se le refriega en la nariz el horror. Lo propio se puede decir frente a esta acumulación de zapatos de los prisioneros que han sido ejecutados con la cámara de gas. En cuanto a la representación a través de nuevos medios de expresión, nos encontramos frente a una obra
hecha en cartoons de 2 volúmenes de Art Spiegelman llamada Maus, en que nos narra el Holocausto en cómics. Si yo soy el dueño de una editorial y viene un señor y me dice, tengo un proyecto, ¿cuál es? Narrar el Holocausto en cómics, lo saco a patada. Pero este fue un gran éxito, porque lo hizo, la calidad artística se impone por encima de lo obvio. Y en suma ha sido un éxito de venta. En este, por supuesto, los nazis son gatos, los judíos son ratones, los norteamericanos son perros y así, los polacos son cerdos y así sucesivamente. Y se cuenta toda la historia en blanco y negro en cómics. Nos encontramos ahora frente a uno de los monumentos más controvertidos de la memoria. Es el monumento al Holocausto de una plaza de Berlín. Se discutió por mucho tiempo si edificarlo o no y cómo edificarlo. A mí me tocó estar ahí presente y recorrerlo. Lo impresionante es que estas especies de oleadas, de moles, que parecen uniformes y en cambio tienen sus variaciones, lo desorientan a uno que se camina entre ellas como una especie de laberinto inexorable. Para darle una idea del tamaño de la plaza, este es el tamaño de una persona humana. Aquí hay el tamaño de otra persona. Esto es una plaza en ese sentido. Nos encontramos aquí frente a un artista que probablemente es el único gran artista, para mi juicio el más grande de los artistas vivos, Anselm Kiefer, K-I-E-F-E-R, Anselm, como Anselmo sin la O final. Este artista alemán se atrevió a mirar la historia de su país directamente a los ojos, sin pestañear, con sus glorias y sus horrores. Fue mal interpretado en Alemania y se lo consideró neofascista, bien interpretado en Israel y se le dio un premio humanista. ¿Perdón? Soy un poquito sordo, no escuché. Kiefer, K-I-E-F-E-R. Les recomiendo fervorosamente que se valgan de Google Imágenes. ¿Perdón? K-I-E, Kiefer, como el hijo, como este actor Kiefer, pero él se llama Anselm, no se llama... ¿Cómo se llama el otro chico? Sutherland Kiefer, el hijo del otro Kiefer, el viejo. En fin. Anselm Kiefer. Me permito recomendárselos entusiastamente. Nos encontramos aquí también en una especie de representación por ausencia. Este es un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial y que está desolado o vacío. Sin embargo, él marcado con estos trazos café, un resaltamiento que parece ser el barro levantado por las orugas de los tanques. Este cuadro también es de Kiefer y nos muestra la ausencia. La idea aquí, bastante obvia por supuesto, es que los trenes ya han partido del campo de concentración con su cargamento humano. Y están los rieles simplemente abandonados. Y este cuadro también de Kiefer nos muestra un edificio de la Cancillería alemana después del bombardeo de Berlín y la conquista por las tropas soviéticas, inundado por los bomberos que lo han sometido a un regadío incesante para apagar el fuego, en fin. Esto es la decadencia. Aquí el mismo Kiefer se vale con estos agregados de paja y estos elementos aquí carbonizados abajo de un poema de Paul Celan, un poeta alemán que habla de tu cabello dorado, Margarita, un personaje mitológico alemán, tu cabello es ceniciento, Shulemita, un personaje mitológico hebreo, queriendo decir, junto a tu cabello dorado está también tu cabello carbonizado. En fin, nos encontramos aquí frente al muro de los nombres diseñado por la artista oriental Maya Lin, nacionalizada norteamericana, en Washington, D.C. Hubo un gran debate porque, en definitiva, este muro se va profundizando hasta llegar a esta altura aquí y luego sale en una especie de V, corta así, y se va angostando por este otro camino hasta llegar a esta altura. Entonces eso se consideró por alguna gente muy abstracto y no le hacía honra a los prisioneros caídos. Y hubo un gran debate y para aplacarlo al final se colocaron estas estatuas realistas al lado,
que por supuesto tienen un norteamericano, un latino y un negro. Entonces protestaron a la mujer y colocaron una enfermera, una estatua de... En fin. ¿Perdón? No es broma, no lo estoy inventando. Quiero decir que todo se hizo políticamente correcto. Ahora, los familiares se olvidaron de todo eso y pasaron por al lado de las estatuas realistas y se fueron a frotar papeles con el nombre de sus seres queridos, colocarle pequeñas misivas en el nombre en que estaba colocado en relieve, como en el muro de los lamentos en Israel. Se colocan pequeñas misivas. En Jerusalén, quiero decir. Este es un museo, transformado en museo de la Escuela Mecánica de la Armada en Argentina, donde fue una especie de nuestra Villa Grimaldi, un lugar de tortura y de ejecución. Aquí muchas desaparecidas dieron a luz y sus bebés fueron robados por los genocidas, o por genocidas. Es un letrero que colocaba la más. Este es de Taiwán, este monumento a la guerra, a los caídos en la guerra contra Mao por la fuerza de Chiang Kai-shek, que después se refugiaron en la isla de Taiwán o Formosa, que era la China reconocida por Naciones Unidas hasta que Nixon dio el paso, jugó la que se llamó la Carta China y dio el paso de abrirse al gobierno de Mao, y desde entonces el que ocupa el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto no es Formosa, un país de 20 millones de habitantes, sino más bien la China continental, que nunca ha renunciado a sus pretensiones de recuperar Formosa, un país de 1.300 millones de habitantes, y seguimos contando, digamos. Nos encontramos aquí con la prisión de Robben Island, donde estuvo Mandela buena parte de sus 27 años preso. No todo el tiempo lo pasó acá. Esto está transformado en una especie de museo actualmente. Y este es el museo, el Parque de la Paz, construido en los antiguos recintos de la Villa Grimaldi en Santiago de Chile. Por supuesto, este es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, construido en la calle Matucana y diseñado por arquitectos brasileños que ganaron el concurso. Y nos encontramos aquí frente a un gran artista chileno, uno de los más renombrados internacionalmente, Alfredo Jaar, o Jaar, como se llama él actualmente. En fin, él también tiene un ímpetu moralista y reivindicación de grandes temas, pero lo hace mediante una estrategia estética diferente de Kiefer. Su estrategia estética consiste en mostrar el contraste entre el lustre y el horror. Entonces son obras estéticamente potentes, pero al mismo tiempo horrorosas. En este caso le pidieron que hiciera la representación del genocidio de Ruanda, donde una mayoría hutu dio muerte probablemente a 500.000 o más de personas de la etnia tutsi, considerada rival, en un frenesí genocida. Como esto es imposible representar, lo que hizo él fue apiñar decenas de miles de slides, o ¿perdón? Diaporama, efectivamente. Diapositiva. Y aquí hay un aparato para ver un visor. Entonces, si uno se acerca y mira el visor, son todos iguales. Lo que ve son estos ojos de un niño negro interpelándolo. Entonces, la manera que él tiene de evocar ese genocidio es indirecta. La masividad lo hace por la repetición de los diaporamas o diapositivas, y el contenido es siempre el mismo. Son estos ojos de la niñez africana diciendo, bueno, ¿y qué han hecho? Un poco menos. Epílogo ahora. El 11 de septiembre de 2001 en Irak. Por supuesto, el derrumbe de las Torres Gemelas, siguiendo el bombardeo terrorista del 11 de septiembre del 2001, está representado en esta fotografía de Abraham Meyerowitz. Lo que nos recuerda en cierto sentido este cuadro de Van Eyck del infierno, la caída de todos los cuerpos en un pozo insondable. Aquí era la caída del edificio y todos sus habitantes a un pozo que era más bien un apilamiento de desecho y ruinas. Ahora, como testimonio de que las atrocidades continúan, Estados Unidos ha tenido dos reacciones paranoicas. El hecho de que uno sea paranoico no significa que no tenga enemigos. Los paranoicos también tienen enemigos. Queriendo decir,
Una de estas fue cuando la Unión Soviética logró la tecnología nuclear en el año 49. Entonces la paranoia se manifestó en las audiencias de un comité especial del Senado dirigido por el senador Eugene McCarthy, gran cazabrujas, y que empezó condenando a los comunistas, siguió condenando a los amigos comunistas, los que salieron con los amigos comunistas, los amigos de los que salieron con los amigos comunistas. Bueno, Chaplin nunca pudo volver a Estados Unidos y muchos artistas fueron condenados. En todo caso, el segundo momento de histeria colectiva y paranoia fue después del 11 de septiembre, porque fue la primera vez que Estados Unidos recibió un ataque en su territorio continental, no me refiero a Pearl Harbor, que estaba en el Pacífico, desde 1814, cuando los británicos intentaron una reconquista. Entonces se sentía un país seguro con dos océanos, al oriente y al occidente, un amistoso vecino al norte, Canadá, y un vecino que no hace demasiados problemas, salvo la inmigración para ellos, al sur, que es México. Entonces, frente a esta paranoia del ataque, un ataque terrible, por supuesto, y condenable de todo punto de vista, no quiero decir que la paranoia no esté justificada o no sea comprensible. La reacción fue, démosles con todo. Y démosles con todo significó incluso tratar de justificar la tortura. Y en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, soldados norteamericanos mantenían a los prisioneros en estas posiciones, encapuchados y apiñados. Lo que fue representado por el gran artista colombiano Fernando Botero de esta manera. Ustedes pueden ver que, por supuesto, los cuerpos apiñados también reflejan en alguna medida esta caída masiva de cuerpo del infierno. Este cuadro de Botero es parte de una serie de más de 70 cuadros que donó a la Universidad de Berkeley. Los pintó en el año 2006, cuando pintó Casi sin descanso. Esta es una imagen de una técnica de degradación que consiste en que este prisionero musulmán se le viste con ropa interior femenina y se le amarra y se lo venda. Y este ataque también es un ataque cruel con perros, en fin, en contra de prisioneros. Esto está documentado y hubo juicio y se dio de baja a muchos soldados norteamericanos, pero en definitiva no se mandaban solos y el hilo se corta siempre por lo más delgado. Y nos encontramos ahora de nuevo con Alfredo Harr, que con un juego de espejos nos representa esta especie de cárcel infinita. En definitiva, por aquí empiezan los espejos. Esta es una cárcel, pero por ahí empiezan los espejos. En fin. Y frente a esa situación de que continúa la represión bajo distintas formas y según Alfredo Harr, infinita, la respuesta es, también este cuadro de Alfredo Harr, la mirada inocente de una niña vietnamita, oriental, y también la interpelación moral del arte. Lo dejo hasta ahí y me interesaría poder conversar con ustedes si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias. ¿Preguntas, comentarios? Felicitamos. ¿Perdón? Te felicitamos. Ese comentario lo recibo de muy buen grado, muchas gracias. ¿Pero hay alguna pregunta? Indudablemente el arte refleja lo que uno vive y hay gente más sensible al dolor. No siempre relacionado el arte con belleza, pero aquí el concepto de belleza típico que surge del arte griego se aleja mucho y más bien es un reflejo del dolor, de la violencia, de la injusticia. Ay, como que es conmovedor lo que usted planteó porque nos mostró en forma lineal solamente el horror. Ahora bien, ese horror era inexistente durante largos siglos antes del siglo XIX. Como les pretendí mostrar,
en realidad se mostraba la tortura, la decapitación, la guerra, de una forma embellecida, glorificada, adornada. Y solo con el Goya de comienzo del siglo XIX empieza este giro hacia mostrar las cosas, por decirlo así, de forma brutal o directa, y sin adornos y sin almíbar. Y que fuera considerado arte. ¿Perdón? Y que fuera considerado arte. Bueno, es que las dotes de estos grandes artistas, por ejemplo, un Goya, está en el Olimpo los grandes artistas, digamos, en cualquier lista de grandes artistas de todos los tiempos tiene que figurar Goya. Las dotes de ellos como expresivas y estéticas dentro del horror son indiscutibles. Y en definitiva no basta con ser obvios como lo fue Picasso o como esa representación del Holocausto con alambre de púa, con personas atrapadas en él. Eso es obvio y desmoviliza en lugar de movilizar los sentimientos. Más bien, el silencio, la ausencia, el dolor expresado como una carencia es más efectivo. Es más efectivo porque, en definitiva, los seres humanos no necesitan que los tomen por la nariz y los guíen para decir, horrorícese. Por ejemplo, a mí me tocó por muchos años, permítame esta reflexión, ser dirigente de Amnistía Internacional, una organización mundial de derechos humanos. Y en definitiva, una de las reglas de oro que había era no usar adjetivos. Si usted dice, a fulano de tal lo apalearon brutalmente unos esbirros de la dictadura y se ensañaron con él de una manera cruel e insostenible, le está poniendo adjetivo a las personas se sienten manipuladas. En cambio, si usted dice, fulano de tal fue sacado de su casa por 5 personas que lo golpearon en su cabeza y le produjeron un traumatismo encefalocraniano. Es puramente descriptivo, pero usted dice qué horror. Pero usted lo que dice qué horror, no el escritor es que le está diciendo qué horror. Estremezcase. Es muy importante que se produzca esa especie de enganche o complicidad entre el espectador y el creador. Si todo se lo está diciendo el creador, es casi como una especie de paternalismo, una especie de manipulación que uno tiende a rechazar y no tiene el mismo efecto. Perdón, soy un poquito sordo. Le escucho. Por favor, quedé corta con la información de Topor, el artista polaco, o no escribí muy rápido. No me... Se llama Michel Topor. ¿Ya? T-O-P-O-R. Sí. ¿Qué resaltó usted de él? Porque le digo que fue muy... ¿Perdón? Sí, ¿qué resaltó de él? Que me llamó la atención. Lo que resalté fue el cartel de la propaganda de Amnistía Internacional de la campaña contra la tortura, en que con un mazo le dan a una persona en el mentón y se le une en el pecho. Me gustó mucho, parece. Los polacos tienen una gran tradición de cartelistas notables, de todo tipo. Pero como les dije, un buen cartel para tener un impacto callejero, porque el cartel, alguien decía que es como el elefante en la selva de los impresos, el cartel es el elefante por la magnitud de su lenguaje callejero. Para que tenga efecto realmente, el cartel necesita ser legible rápidamente. ¿Ustedes han estado alguna vez en la estación del Metro Universidad de Chile? Sí. ¿Alguien recuerda alguna imagen de los murales que están ahí? ¿Alguna imagen que se le indeleble? ¿Perdón? Los litoral, sí. ¿Alguien recuerda alguna imagen indeleble que pueda decirlo en 3 segundos? Ninguna. Entonces, la monumentalidad de la obra no va acompañada de su propósito. En cambio, si ustedes ven un mural de Diego Rivera, de Siqueiros, o de los grandes muralistas mexicanos, hay un impacto inmediatamente, son legibles de inmediato, son memorables y son imaginativos. Esas 3 características necesitan una buena obra de difusión o de propaganda. Lo escucho. Por favor, apiádese de este sordito y hábleme alto. Frente al tema de derechos humanos, ¿alguno de estos artistas sufrió represalias de alguna manera por denunciar estos hechos atroces? La crítica a la autoridad suele ser
algo que provoca consecuencias. En Chile lo vivimos con, no sé, Guillermo Núñez, por ejemplo, que fue Así es. detenido tras una exposición. Así es. Bueno, Goya fue exiliado a Burdeos después de la restauración monárquica de Fernando VII. Daumier, Honoré Daumier, aquel que aparecía con la caricatura del amordazado frente a la Corte de Justicia, fue condenado a 6 meses de prisión. Y naturalmente algunos artistas soviéticos fueron fuertemente reprimidos o por propaganda antiestado o por parásitos. Entre paréntesis, en otro campo artístico que no es el de la pintura o la escultura o las artes plásticas en general, sino en la literatura, el premio Nobel, el poeta Joseph Brodsky, fue condenado a trabajo forzado por parasitismo. En suma, la represión de artistas es muy frecuente en muchos países, en muchos lugares dictatoriales. ¿Perdón? En China ahora hay un artista que es Ai Weiwei. Más fuerte, por favor. Que en China hay artistas presos, ¿no? Por supuesto. Entre paréntesis, a propósito de artistas chinos, les voy a recomendar otro para verlo en su Google Imágenes. Ai Weiwei. Ai Weiwei es muy notable. A-I-I. No A-Y, sino A-I. Y Weiwei, W-E-I-W-E-I. Ai Weiwei. Miren, sobre todo, una instalación que hizo con como 3.000 bicicletas. Es absolutamente impresionante.